porque además transitas por lugares por los que uno transita, ¿no? Entonces yo anduve mucho por Carlos Roslo y Salto, porque el lugar donde trabajé 40 años era ahí, y muchas veces estacionaba por ahí. Y además, 1000 veces leyendo un libro pensaba, yo tengo que haberlo visto. La Feria de Salto, que muchos... Es probable que él se acuerde, sí. Era mi amor de adolescente. Qué lástima que no me dijiste. Bueno, la Feria de la calle Salto, la placita de la calle Viejo Pancho, allí Sucre, bueno, todos esos son escenarios del dolor, diría yo, a los que Nacho en algún momento pensaba cómo volver y si podría volver, pero eso es parte de otra historia. Como esta es una situación que nosotros vemos a diario, como decía Fernando, y se la califica como situación de calle, y para la cual parece muy difícil encontrar salidas. Y en esa situación de calle las adicciones tienen mucha presencia, ¿no? Todo tipo de adicciones, muy vinculadas entonces también, como decía Nacho, al peligro de comprar, a transar en esos temas, a trabajar para esa escala que tú describís de gente que tiene distintos roles y que es sofisticada, pero en la que siempre pierden los mismos, y donde el peligro es permanente y la violencia es permanente. Nacho dice: el desayuno es una dosis, y habla de los peligros que significa vivir en la calle, y también la descripción de lo que significa una droga como la pasta base, ¿no? De lo que significa una droga como la pasta base, que el autor dice: entre quienes consumen pasta base y viven en la calle casi todos son hombres, aunque hay algunas mujeres raquíticas, jóvenes y sucias. A simple vista se ve que son las más desamparadas de la tribu. Y esto lo hemos visto muchas veces. Tienen la mirada vacía, sin esperanza, solo se atisba cada tanto el ansia. Andan poco por las veredas porque no les gustan las baldosas, les provocan tirria, sobre todo cuando se han fumado un par de chasquis y están en plena euforia. Normalmente el desayuno consiste en una dosis, dice más adelante. Nacho, ¿por qué tú terminas en la calle? Bueno, en realidad fue una situación en la pensión donde yo estaba, prácticamente en la esquina o en la puerta a veces se vendía sustancia, ¿verdad? Y bueno, que yo era a 6 cuadras donde yo siempre estaba todos los días a la vuelta de tu trabajo, ¿sí? Pero bueno, en algún momento yo empecé a hacer mis movidas, pero personales para nadie, ¿sí? Bueno, eso llegó a oídos de personas que no tenían que llegar, y bueno, obviamente no podía entrar a mi casa sin tener problemas mínimos o graves. Claro, porque no podías hacer tu negocio, tenía que ser para No, de ninguna manera. En el sector de alguien vos no lo podés vender, ni loco. No le sacas 50 pesos de ganancia y ya tenés 10 puestos. ¿Y qué costo tuvo eso para vos? Bueno, el costo fue, ahí empecé a estar en la calle, ¿sí? Porque obviamente podía ir a veces de repente de madrugada, si no había nadie, meterme y salir, no sé, buscar ropa o algo que tuviera ahí. Esa pensión me la pagaba mi padre, obviamente, porque yo no tenía. O sea, si bien sí tenía muy buen ingreso, pero bueno, nada, obviamente me la pagaba mi padre y para mí era un alivio, porque si no, de una iba a vivir en la calle porque no tenía la conducta económica, que hoy tampoco la tengo, por otro lado, pero bueno, nada. Entonces, bueno, así fue que quedé en la calle por obligación. ¿Cómo era la relación con tu familia en esa etapa? Ninguna. Muy poco. Muy poco. Ellos sufrían mucho. Yo de repente sí podía mandar algún mensaje cuando tenía algún teléfono o algo, pero no. Ellos sufrían mucho. Yo no me daba cuenta. Yo pensaba que con un te extraño, te quiero ver, vamos a hablar y podía solucionar algo, pero porque no me daba cuenta del problema. El problema era yo. En determinado momento tú decís, Fernando, que lo hice casi como enojado, o yo me imagino enojado. No tiene idea de lo que su padre lloró, de lo que su padre sufrió, que no tiene idea del calvario. Él vivió un calvario, ¿no? Su calvario físico, emocional, pero su familia también vivió un calvario.
terrible. Y sí, sí, lo digo enojado y todavía estoy enojado. Porque, a ver, aquí no hay manera de entregar medallas al sufrimiento, ¿verdad? Pero yo soy consciente, soy testigo de alguna manera del sufrimiento que implicaba para el padre de Nacho esa situación. Yo recuerdo un día cuando Nacho finalmente decidí ir a verlo para pedirle ayuda, que el padre dijo, mira, si no fuera mi hijo, me hubiera dado asco. Como mi hijo, me daba pena. En ese mundo, Nacho aprende algunos trucos para sobrevivir, bordeando el delito muchas veces. Siempre todo pudo ser peor. ¿Tenés idea de que eso es así? ¿Que pudo haber sido todo peor? Sí, obvio. Yo estaba hablando con una persona antes de arrancar que yo estoy agradecido de abrir los ojos todos los días. En realidad no tendría que estar acá, pero bueno, sin embargo estoy. O tendría que estar preso y sin embargo estoy acá. Soy, no sé si afortunado, pero no sé, el destino quiso que esté acá hoy y no en otro lado, o no está, pero sí. Hay muchos cómplices anónimos e insospechables de toda esta situación, ¿no? De alimentar ese consumo, de abastecerlo, de ocultarlo. Sí, yo lo dije en el programa, o sea, y lo dije no solo porque creo que tampoco es, tengo por qué repetirlo, algo que ya lo sabe todo el mundo, obviamente, pero que nadie dice públicamente. Obviamente que hay actores detrás de escena que muchas veces no nos imaginamos, o dentro del circuito, cómo se manejan, dónde están. Y yo lamentablemente conozco todo. Conozco mucha gente que de repente aparece 2x3 en una televisión y se planta de una manera, de repente es todo lo contrario. Y diciendo y palabras bonitas, porque hablar lindo hablamos todos. Pero de ahí a que sea realidad es otra cosa. Hay un detalle que yo quiero agregar porque no se dijo. Nacho empezó a consumir cuando tenía 12 años. Él tuvo, desde que yo lo conocí, tuvo y tiene problemas con el tiempo. Hay cosas que a él le ocurrieron, porque yo la chequeé hace 20 años, que a él le parece que ocurrieron hace 6 meses. Y hay cosas que ocurrieron hace 6 meses cuando me conoció a mí, que él cree que son de un pasado remoto, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera yo tenía también que reflejarlo en la historia, porque me parecía que era una parte constitutiva de uno de los tantos daños que provoca la pasta base. Sí, tú haces una descripción en determinado momento de lo que significa la pasta base a nivel cerebral o destructiva que es en ese sentido, y también a nivel físico, la apariencia que le da a las personas, y cómo hay casi una estrategia velada de destrucción de nuestros jóvenes a través de la pasta base. Bueno, pero Nacho, así como lo ven, que tiene 40 y medio, hasta el 10 de diciembre va a tener 41, dice en determinado momento: no creo que hubiera podido sobrevivir una temporada en la cárcel, y menos a esa edad, con la nula experiencia de calle que tenía. Ahora, con casi 40 años encima, dice: son 20 años de venenos, estuve tiempo sin drogarme, pero siempre volvía, y si sumas es mucho. Pasé por todo, así que mi corazón debe estar bastante desgastado, y mis pulmones ni te digo. Por suerte la pasta base no me afectó el cerebro. Me hicieron estudios y no hay daño en ninguna función cerebral. No fui un zombie, y ahora me considero una persona que está en sus cabales, centrado, más allá de lo que cada uno pueda opinar de mí. Si llego a cumplir 60 años, será una hazaña. ¿Sí? Sí, vos sabés que eso lo decía ya de muy joven, ¿no? Decía mi madre cuando era más chico, decía: yo llegar a los 50 ya estoy hecho. Pero uno después va tirando. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, yo cuando era chico no quería llegar a viejo y ¿para qué iba a ser un viejo? No sirvió para nada, no, para eso no. Entonces, pero bueno, está, sí, en realidad hoy quiero llegar a los 60, claro, con todo el tiempo que perdí. Pero bueno, nada, sería todo un reto, sí.
Pero bueno, nada, creo que igual, más allá de todo el castigo que me di, bastante entero estoy. Me considero yo, ¿no? ¿Cuándo tocaste fondo, Nacho? En realidad tuve mucho tiempo tocando fondo y no me di cuenta. El límite fue cuando me empezaron a pasar cosas que yo mismo tenía mis códigos personales, mis límites, cuando yo mi propio límite lo rompí, en la calle los códigos que yo tenía para manejarme. Bueno, ahí fue cuando me empezaron a pasar las cosas graves que me pasaron al último. Y obviamente inevitable, algo de cordura tenía, ¿no? Para poder valorar un poco la vida, ¿no? Porque si no hubiera hecho ese pedido de ayuda, seguramente no estaría acá. Seguramente estaría muerto, ni preso, no estaría acá. Molido a fierrazos y algo desconcertado, Nacho caminó como pudo hasta un rincón del callejón y allí se echó. Le dolía el cuerpo y también le dolía algo que estaba en otra parte de su ser. La bicicleta, la pasta base, la mugre, el horizonte, la playa, su infancia. Le dolía la vida, pero no la vida en general, la vida en abstracto, sino la vida que él había perdido. Pensó en la pasta base y en el deseo de seguir viviendo. Después solo pensó en el deseo de seguir vivo. Lo que hizo al rato fue revisarse los bolsillos. Le quedaba todo arrugado un billete de 50 pesos. Se incorporó despacio y caminó rengo y maltrecho hasta un kiosco de la calle Libertad, donde se compró un paquete de galletitas. Se gastó el único dinero que tenía en unas galletitas. Fue un gesto simple, pero ese gesto le sirvió para descubrir que tenía hambre. Y eso también era algo sorprendente. El hambre y la pasta base no combinan bien. No tenía dinero para comprarse un chasqui y no le importó. Aquí, de alguna forma, está narrado ese, no sé, cuando el pueblo logra llegar a la tierra prometida casi, ¿no? Porque está todo ese desastre y esa tragedia, y Nacho empieza como a resurgir en la compra de un paquete de galletitas, ¿no? Que es lo que de alguna forma a uno le genera en determinado momento la esperanza. Bueno, ¿tú sentiste lo mismo? Sí, y yo creo que mi sentimiento me lo transmitió él, ¿no? Cuando él me contó lo del paquete de galletitas, es decir, Hoy es un detalle, pero es clave. es clave porque era entre comprar un chasqui o dos, no sé cuánto valía en ese momento, o comprarse un paquete de galletitas. Y él yo creo que ya se había dado cuenta que no podía seguir, no daba para más. Fue un proceso doloroso, largo, con cosas terribles, con palizas, bueno, no importa. Pero yo creo que él en ese momento, cuando eligió comprarse las galletitas y empezó a comer, se dio cuenta que tenía que pedir ayuda. Y fue, yo creo que ahí había tocado fondo, ahí, cuando se fue, después que le dieron la última paliza, se fue sangrando y rengueando al callejón y se echó ahí al lado de unos tablones sucios de mezcla. Yo creo que ahí tocó fondo y a partir de ahí empezó a subir muy despacito, con muchos dolores, con muchos sufrimientos, con muchas dudas, pero empezó a subir. No aguanto más. Lo repitió 2 o 3 veces. Se empeñó en percutir esa frase que era una confesión, pero también un ruido. No aguanto más. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, pensó en su padre y en la misericordia. Y tú decís que habías tocado fondo hace rato, o que de pronto tocaste fondo. Yo tengo la misma sensación que Fernando en ese último hecho terriblemente violento que te tocó vivir. Por una bicicleta, pero que es mucho más que todo eso, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? Me pareció que en realidad el resurgir estaba en ese paquete de galletitas y cuando tú, decime si es así o no, empezaste a tener vergüenza. Porque en determinado momento, cuando empezás a pensar en volver al barrio, a Punta Carretas, elegís no caminar por determinados lugares porque te das cuenta que tu aspecto harapiento no es el que tiene que ir por esos lugares. Y te detenés en algunos momentos, el pie hinchado, sangrante, la renguera, la suciedad, y empezás a tener vergüenza, algo que no sé si te había pasado antes, Nacho. Sí, bueno, en realidad siempre fue algo siempre que tuve cuidado, traté de tener cuidado, ¿no? De que me hubiera alguien conocido,
esa situación. No puntualmente en esa, sino en todo el trayecto y tiempo que estuve en la vuelta. Pero siempre trataba de eso, ¿viste? Que no alguien conocido, porque sí me daba vergüenza. Trataba de hacerlo medio. Al principio, después. No, era insostenible, o sea, ya no me importaba nada. Pero siempre traté, o sea, sí, siempre tuve un poco de vergüenza del qué dirá. Y bueno, en ese momento más todavía, ¿no? Volviendo al barrio donde yo mucho tiempo trabajé, que me conoce mucha gente de chiquito. Y bueno, nada, me dio sí, obviamente vergüenza. Me dio vergüenza a mí mismo, ¿no? No sé, uno cuando pasa por una vidriera, ¿quién no se mira? Y bueno, yo no me quería ni mirar. O sea que yo obviamente que ahí no me podía aceptar, no me aceptaba. Tenemos que ir terminando. Me llamó la atención el título de este libro, Máxima Pureza. En determinado momento el autor dice que lo puro es la incertidumbre. ¿Por qué este título, Fernando? ¿Lo eligieron juntos? ¿O que en lo puro habita o existe la incertidumbre? ¿No? Sí, yo tengo el título lo elegí yo, así que es responsabilidad mía. Máxima Pureza es también un título medio polisémico, ¿no? Porque los que están con el negocio de la droga hablan de los niveles de pureza, ¿no? Y te vendo una de máxima pureza. Pero acá aborda otro aspecto, que es la pureza de la voluntad, la pureza del empeño, la pureza de un ser humano, la pureza de ser humano. Y esa pureza es máxima. Nada hay más puro que un ser humano. Y yo creo que Nacho, a través de enormes sacrificios, dolores y vergüenza, como él decía, alcanzó ese estatus. Y creo que con felicidad está orgulloso de eso. Y creo que su familia debería estarlo también, porque los niveles de pureza de la sociedad contemporánea, a mi juicio, dejan bastante que desear. No solamente la atmósfera o el agua, sino el alma. Recuerdo, a raíz de un episodio terrible de violencia doméstica que hubo, mi hija me escribió un breve WhatsApp que decía: estamos todos rotos. No refiriéndose a todos los de la familia, porque no tenemos nada que ver con el caso, sino a todos los seres humanos que habitamos en este país, por lo menos. Estamos todos rotos. Yo creo que esas roturas se arreglan solamente a través de la bondad, de la amorosidad, como vos decías, de la pureza con la que podamos ver al otro, al que tenemos al lado, al que nos da desconfianza, al que está sucio de repente, ¿no? Al que sube al ómnibus a vender curitas o a cantar una canción, porque en definitiva todos saben que yo soy cristiano, soy católico, apostólico y romano, aunque no tuve nada que ver con la guerra de Troya. Los cristianos allí vemos a Cristo, en esa gente. Y me parece que la pureza está en el sentimiento que cada uno tenga, ¿no? En el sentimiento de esas miradas, y no en las miradas despreciativas que desgraciadamente yo incluido solemos tener sobre esa situación. Nacho, ¿sentís que te salvaste? ¿Estás salvado? No, para nada. Tengo mucho para mejorar todavía. Un montón. Me cuesta mucho. Es toda una vida mi vida entera fue de determinada manera y por más que uno trate de hacer las cosas bien, cuesta mucho. O sea, estoy acostumbrado a hacer de determinada manera y debo cambiar. Por mí primero y por la gente que me quiere, por mi familia, por mi hijo. Me cuesta un montón. Pero bueno, seguimos la lucha. Hoy les leía una frase de Kafka, un párrafo
expresar. Y después de leer este libro, y ahora después de escuchar a Fernando y a Nacho, termino con esta frase también de Kafka que dice: escribir significa abrirse desmesuradamente, la más extrema franqueza, la más extrema entrega. Yo creo que eso es lo que aquí el autor. Buenas noches y gracias.